Grupo Electrógeno, sí, claro. Sí. Bueno, muy bien, así se vivía entonces el apagón en los distintos medios de comunicación. Te queremos leer a vos en un ratito nada más. Comenzamos a leer a nuestros queridos televidentes. Abandono la mesa. Vaya. Por unos minutos me voy a saludar a Walter Martelo, ex interventor del ENRE, actual defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo decía recién, ¿no? Antes... se dice, bueno, se pagaba muy poco, entonces no hay inversión, entonces sufrimos los cortes y demás, y hoy con 37 grados y ya con una acomodada importantísima para el bolsillo de la gente en cuanto a las tarifas, seguimos sufriendo dos cortes. ¿Qué pasa? Sí, mira, lo primero que hay que aclarar del día de hoy es que no estuvimos ni en un pico de demanda ni en un pico de temperatura. O sea, si vos comparás esta semana con lo que fue la anterior, obviamente hay una marcada diferencia, sin perjuicio que veníamos de 2 días seguidos de más de 35 grados, hubo hoy 33 grados y 35 de sensación térmica. Pero no estábamos en esa situación de pico de demanda. Tampoco, ustedes lo tratan todos los días, estamos en un pico de demanda por actividad industrial. No, el uso de la capacidad instalada por está... eso, 50, 60, sí, lo que vos quieras. Lo que hace más grave el problema, a partir de lo que usted también mencionaba, ¿no? Una recomposición tarifaria muy fuerte que obligatoriamente los indicaba a realizar las inversiones que ellos venían demorando, cuestión con este criterio ficticio de las anteriores tarifas planchadas, que no era tal. Y además ustedes también tienen que tener en cuenta que si bien las empresas aducen esta cuestión de que siempre es insuficiente el aumento tarifario, ellos lo compensan no pagándole al mayorista, que es Camesa, que es quien le provee de alguna forma la energía. Y después se formalizan planes de pago, etc. Con lo cual nunca dejan de perder y siempre tendrían capacidad de inversión. ¿Por qué no lo hacen, Juan? Yo ahí creo que me parece que hay que hacerlo con todas las letras. La distribución de la energía, sobre todo en el AMBA, en algunos lugares del interior del país también, ha dejado de ser un negocio vinculado a esa cuestión y se ha transformado en un negocio financiero. Sobre todo del 2023 hacia la fecha, lo que hay es una muy fuerte recomposición de la caja de las empresas y ningún tipo de inversión. No sé, o sea, con inversión esto se soluciona. Absolutamente. ¿Rápidamente? Pues si no, después te dicen, no, estamos haciendo las inversiones, pero faltan 10 años. No creo que en un plazo tan largo, pero obviamente cuando vos ya dejás de tener el supuesto pretexto de las tarifas planchadas y te han dado no solamente los recursos vía tarifa, porque, mira, en el caso seguramente muchos de los vecinos hoy del millón que vos mencionabas de usuarios que se quedó sin servicio o del millón que se quedó sin servicio en Edesur las semanas anteriores, formularon reclamos. Vos sabés que si vos vas siguiendo el boletín oficial en el área de energía, te vas encontrando día tras día con pequeñas prerrogativas en favor de las empresas que por ahí nosotros no vemos. Ejemplo, las multas. O sea que cuando estuvimos nosotros, la multa se constituía por un valor que tenía que ver con la totalidad de la tarifa, sin impuestos obviamente, ¿no? Bueno, el gobierno actual que decidió que ya no es más así y que se toma como valor únicamente lo que es el VAD, que para que la gente no se entienda es el 50% de la tarifa, con lo cual hoy las multas son un 50% menores a los que eran en la administración que me tocó llevar adelante. ¿Sirve de algo hacer el reclamo? Sí, Walter, sí. En la página de ENRE. Sí, aunque te lo rechacen como a mí. Yo le gané a Rosario, estuve la noche de Año Nuevo casi un día sin luz en eso. Pero sí que sirve porque, por dos razones. Primero, por una cuestión de justicia y porque es el mecanismo que se estableció para, de alguna forma, recuperar. Aunque seguramente los que estuvieron sin luz nos dicen, yo quiero luz, no quiero multa. No, claro. Pero una de las causales de rescisión de los contratos de concesión es el 10% del valor en función de la caja anual en multas. Entonces, si todo el mundo reclama, todo el mundo exige esa recomposición, en algún momento, sobre todo en el área de concesión de Edesur, podremos llegar a esa causal. Para la gente que está del otro lado, sirve hacer el reclamo, más allá de que después, porque yo lo decía hoy en la apertura, lo vivo también como usuario,
uno hace el reclamo, Sí. primero que tarda un montón, y en el mejor de los casos te reconocen un monto que no llega ni por asomo a compensar el daño causado. No me quiero ni imaginar quién hizo las compras del súper No, olvídate. y tiene que tirar prácticamente todo y demás. Entonces muchas veces uno dice, no, ni hago el reclamo. Vos decís, sí, sirve igual porque es causal de rescisión de contrato. El ENRE publica un informe semestral de calidad de servicio y allí vos ves muchísimas cuestiones, cuáles son las zonas más afectadas, cuánto es el tiempo de demora en la restitución del servicio, cuántos reclamos se formularon y cuántas multas se le impusieron. Todas esas cuestiones terminan constituyendo las causales para que en algún momento alguien evalúe la posible rescisión de un contrato al que le queda 60 años, Juan, todavía, ¿no? ¿60? Sí. ¿Cómo están de paciencia ustedes? No Ahí, llegamos, nosotros no llegamos no a llegamos. verlo al final del contrato. Walter, buenas noches. Esto que pasa en Argentina, que ya pasa hace muchos años y que uno ve pasar distintos gobiernos y la problemática sigue con distintos enfoques y la problemática sigue siendo siempre la misma, pasa también en otros países del mundo, o sea, cuando hace calor se corta la luz y fin, pasa en todo el mundo, o pasa acá en Argentina y no le estamos encontrando el agujero al mate, pues la verdad que durante el gobierno anterior también estuvieron estos problemas y no sé si no estuvieron peor, te diría. Sí, tuvimos cortes el 12 de marzo, particularmente Claro. tuve un corte muy parecido a este. La cuestión diferencial es en qué posición estaba el Estado en aquel momento. O sea, me tocó ir a denunciarlos a Comodoro Pi por abandono de persona, entorpecimiento de los servicios públicos, que es un artículo que está configurado en el Código Penal. Entonces, me parece que la diferencia es dónde está el Estado en ese momento. No ocurre en todos los lugares del mundo. En Río, el año pasado vimos 10 días de 40 grados y más. Y no pasa nada, la luz no No se pasa corta. absolutamente nada. En San Pablo, que es una ciudad de 12 millones de habitantes, con un complejo industrial, vos no vas a ver casi nunca un reclamo de esta característica o un apagón de esta característica. Es obviamente la falta de inversión, lo que vos decías al principio, Juan, que es crónica, es cierto lo que decís, pero que en la medida que el Estado se va corriendo, como está ocurriendo ahora, digamos, esto no va a tener solución, porque vos recordarás que a fines del 2023, Edesur, por ejemplo, había tomado la decisión de retirarse de sus posiciones en América Latina. De hecho, nos habían manifestado personalmente a nosotros. Cuando asume este gobierno, formalizan una reunión media extraña, que la publica un colega de ustedes, en el aeropuerto de Ezeiza, en el VIP, las máximas autoridades de Enel, el grupo italiano controlante de Edesur, y ahí el ministro actual de Economía, más otros funcionarios, le dicen, no se vayan ahora porque vienen buenos tiempos para las empresas. Claro, venían esos cuadros que ustedes mencionaban, pero buenos tiempos para las empresas no se relaciona directamente con buenos tiempos para los ¿Y usuarios. qué le faltó al gobierno anterior para que eso no suceda? Porque, insisto, en el gobierno anterior también pasaba. O sea, Sí, ¿qué, claro. qué pasó? ¿Qué le faltó al gobierno anterior para poder solucionar ese problema que arrastramos hace tanto Mirá, tiempo? llegamos muy justo porque terminamos la auditoría técnica integral. Tenemos que impedir dos cosas. Mostrar con datos propios de la empresa sus irregularidades, constituir una auditoría como la que hicimos integral para demostrar esas irregularidades, elevarla al Congreso y obviamente al Poder Ejecutivo para la rescisión de este contrato que todavía tenía 60 años. Pero a su vez, tener siempre la prevención de no dejar abierta la situación de los juicios ante el CIADI, que son con los que ellos siempre te amenazan y como bien sabes, esa es una cancha inclinada, siempre Sí. pierde Argentina ahí. Logramos todo eso y bueno, llegamos a elevarlo al Congreso. Lamentablemente los tiempos políticos y la orientación política sobre todo cambiaron. Y te dejo una cuestión más que mira que ocurrió. Y quedan 60 años. Porque fue- No por delante, no, pues digo, Te quedaste van con- cambiando los No gobiernos lo y vas a ver vos, obviamente Juan. Viene alguien y te dice, no, cuando nosotros nos fuimos estábamos a punto de, y después llega otro que arranca otra vez de ser y así. No, igual. porque 36 estoy cumpliendo, Juan, los 96 los Antes de los 100, festejo, antes de los 100 los llegamos. 96 los festejo con el fin de la concesión. Perdón, si no hay una extensión Claro. de Del contrato, 10 claro. años del contrato, capaz ahí al final y decís, pero me estás jodiendo. Bueno, No, es que pero mirá- capaz que también hay que mirar esas cosas, ¿no? No sé si en el resto de los países se dan concesiones No, sí, tan no, generosas no. como la que se dan en Eso fue, bueno, Argentina. el modelo privatizador de los 90, pero vos fíjate que ese modelo que creo que la mayoría de los que estamos acá lo cuestionamos mucho con Dromi y todos esos especialistas, hasta habían creado un ente regulador, tanto para el gas como para la energía eléctrica.
el gobierno actual lo disuelve, lo fusiona, estaba incluido en la ley bases. Ayer le elevan el directorio de ese ente funcionado que va a actuar sobre las dos materias a la vicepresidenta y presidenta del Senado para que lo trate, y vos ves que los 5 candidatos a integrar ese ente unificado provienen de las propias empresas. De hecho, uno pertenece al grupo Midlin, otros tienen vinculaciones o tenían vinculaciones con Edesur. Entonces, vos lo que estás viendo es que se va construyendo día a día un escenario donde los controles obviamente van a ser más inexistentes, y además vas viendo todas estas prerrogativas en favor de las empresas que lo hacen cada vez más rentable sin ningún tipo de inversión. De hecho, cada vez que se aumentan las tarifas vos tenías que destinar un porcentaje determinado en la propia resolución que le otorgabas el aumento de tarifa a las empresas para que inviertan. Te doy el aumento, pero parte del aumento usalo. ¿Y qué se para sabe invertir. de esas inversiones hoy? ¿Qué se sabe de esas inversiones Las bajaron, Rosario. O sea, la propia resolución que le otorgaron, parte de esos aumentos que ustedes mostraban del 400%, le bajaron casi 10 puntos al monto total de inversiones que tienen. Son todas cuestiones que por ahí no se saben porque son muy técnicas, pero van construyendo un escenario pro empresa que es absolutamente lo que está llevando. Ahora, ¿qué pasa? Porque vos decías, no fue ni el pico de consumo hoy, ni una ola de calor, o sea, 37, 38 grados, no estamos hablando de un día de 45 grados. ¿Cuál es la previsión para lo que queda del verano? No, que cada vez que tengamos más de 3 días de 35 o más grados de temperatura, y sobre todo que no baje la temperatura mínima, que eso es lo que hace colapsar el sistema, vamos a tener este tipo de problemas. Y recuerda, mirá, hoy fue esta subestación de Morón en Edesur. Sí. Hace el millón de cortes perdón, en Edenor, el millón de cortes de hace 2 semanas fue por la subestación de Bosques, cerca de La Plata, en Edesur. En marzo no hubo un apagón masivo también, a la mañana, me acuerdo. Sí, el año pasado habrás visto, o el anteaño, que se quemó la subestación de Caballito, que estuvieron los grupos en la calle durante casi un año. En mi gestión se quemó la subestación de Calchaquí, en Quilmes, que también produjo un apagón. O sea, vos lo que vas viendo es que el sistema está absolutamente colapsado, absolutamente deteriorado, y por otro lado, que el Estado se va corriendo cada vez más del control. Entonces, te reitero, pasó a ser un negocio financiero. No, pero además uno va viendo que van cambiando los gobiernos y con políticas totalmente opuestas, y el sistema funciona siempre igual. Digo. Walter, de hecho, Sí, te quería... Mira, si vos perforás acá la zona del corredor de la avenida Rivadavia, detrás de solo poco técnico, pero para que se entienda, tiene soterrados los cables, ¿no? O sea, están, no son aéreos. Cuando se produce un corte por ahí en determinado sector, vos vas, haces la perforación, buscas, y en muchos lugares encontrás cables que son de la época de SEGVA. SEGVA, para los más jóvenes que no conocen, era la empresa que prestaba el servicio eléctrico estatal. Entonces vos decís, bueno, pasaron 30 años de concesión y ni siquiera el cableado hemos resuelto. Claro. Walter, de hecho te quería preguntar sobre el origen, porque muchos hablan de la falta de inversión ahora, ya detectado el problema, pero ¿cuál es? Porque Brasil, mencionabas tú, hay cortes de luz pero en invierno. En Paraguay, Uruguay, Chile también en invierno. ¿Tiene que ver algo también con la cantidad de aire acondicionado? La clase media, por lo general en Latinoamérica, no tiene acceso a eso, siendo las capas medias las que tienen mayor cantidad de aire acondicionado encendido. Eso no lo vemos en el resto del cono sur, al menos. Claro. ¿Tiene algo que ver? ¿Cuál es el origen, si tú lo pudieras definir? Sí, obviamente tiene que ver, porque también verán en el corredor, sobre todo ese que está tan colapsado, los grandes emprendimientos inmobiliarios, en su mayoría de carácter eléctrico. Pero también no nos equivoquemos, en el conurbano, durante el invierno, hay este tipo de cortes masivos. ¿Por qué? Por 2 situaciones puntuales. Primero, porque el gas de red no llega a todos lados y los sectores más humildes son los que tienen mayor contacto con el consumo eléctrico. Claro. Quizás no son tan notorios porque no padecemos este calor y el frío por ahí tapa un poquito la situación y no estamos en una zona donde nieva, etcétera. Pero se producen cortes de esta magnitud y algunos hasta muy extensos porque no se logran solucionar. Claro, mientras tanto están llegando cantidad de
de reportes de usuarios, consultas y demás, que en la medida fue transcurriendo en la entrevista, creo que la fuiste respondiendo, sobre todo mucha gente que sigue atentamente el tema reclamos y que a tu respuesta de sirve hacer el reclamo, te imaginarás que insultan. No sé si tanto, Walter, pero sí dicen yo hice el reclamo y la verdad no tuve mucha fortuna, por decir de alguna manera. ¿Sí, Ari? ¿Qué debería ser hoy un Estado responsable? Que no es el que tenemos, por supuesto, ¿no? Pero digamos, ¿de dónde debería pararse hoy un gobierno si quisiera cambiar de verdad las cosas? Mirá, debería pararse en el informe que nosotros presentamos y tener en cuenta esto. Dos cuestiones, que no podemos seguir 60 años más con estas concesiones. A eso iba. ¿Y cómo se revoca? Y se revoca con un decreto del Poder Ejecutivo basado en las irregularidades, en el caso de Sur, que nosotros detectamos. Vos me preguntarás, porque ahí viene siempre esa parte, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué régimen vamos? ¿O a qué esquema vamos? Bueno, si vos me preguntás a mí, pues fui muy cuestionado en aquel entonces porque se planteaba la estatización. Yo no creo que tenga que ser todo Estado. Lo que no creo que no tenga que tener ningún componente del Estado. De hecho, en Brasil, que hablábamos recién, algunas de las empresas de distribuciones, en algunos estados de Brasil muy importantes, tienen un fuerte componente de Petrolux, que es la empresa estatal de... Y acá me parece que con YPF Lux se podría haber llegado a un esquema donde vos... Mixto, donde vos al menos tengas en el directorio sentado alguien en representación del Estado. ¿Para qué? Para que justamente monitoree la cuestión de las inversiones. Claro. O sea, no es tan difícil, lo que hace falta es mucha voluntad política, ¿no? sí, y políticas de Estado. Y políticas perdurables, sí, justamente. Claro, que independientemente del signo político que gobierne, bueno, se pueda mantener una política de Estado para mejorar la vida de la gente. No estamos discutiendo ni más ni menos que eso, ¿no? Pero bueno. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Walter